Vámonos al inicio de todo, hermano. ¿Qué es tener un desarrollo espiritual? Espiritualidad. ¿De dónde viene esa palabra? Espiritualidad viene del latín spiritus, que se derivó al mismo tiempo de expirare, que significa respiración. Entonces, en términos básicos, sencillos y fáciles, la espiritualidad es el arte de respirar. Entre tú más te relaciones de manera profunda con tu respiración, más vas a estar conectado a la espiritualidad, al espíritu, al alma, a Dios. No tienes que irte más lejos. Muchas veces la espiritualidad se considera que es el arte de vivir en el presente. Claro que sí. Otras veces las personas pueden decir, no, es el arte de curar los traumas, o la espiritualidad es conocerse a sí mismo. Pueden haber muchas cosas, hermano, y todas pueden ser valiosas según en la etapa en donde tú te encuentres en cada momento de tu experiencia humana. Pero si nos vamos otra vez a la base, al fundamento, a todo lo que es el núcleo de la espiritualidad, es el arte de la respiración. La respiración es el cordón que te une a lo divino. Es lo que te permite tener una experiencia física, material, temporal. Sin la respiración no estarías vivo experimentando todo lo que ves a través de tus sentidos. Entonces, es como un cable de vuelta a lo divino. Por eso es que esta frase aparece aquí. Yo la primera vez que leí esta frase, la leí en el libro de Autobiografía de un Yogi. Los yogis antiguos sabían que la respiración es la clave de la conciencia cósmica. ¿Qué significa esto? Que entre tú más te relaciones y empieces a usar, por así decirlo, tu respiración de ciertas maneras, más vas a estar conectado con tu verdadera esencia divina, con Dios. Como quieras decir, las palabras no importan, hermano. ¿Y por qué la semilla es una de las cosas más importantes que pueden ayudarte a catapultarte en tu desarrollo espiritual? Obviamente la respiración es la base, pero la semilla, ¿cierto? Preservar tu semilla, tu energía sexual, es algo que es indispensable en este proceso. Puedes llegar hasta cierto punto solamente siendo consciente de la respiración, amando la respiración, honrando la respiración, siendo consciente a cada segundo de tu vida de la respiración. Pero si tú estás drenado de tu energía sexual, el proceso solamente te va a llevar hasta un punto, hermano. Es lo que dije en el video anterior. La preservación de tu energía sexual es la cereza al final del pastel. Pero el pastel viene siendo la respiración, viene siendo el trabajo mental, los hábitos. La preservación ya llega a lo último. Pero vámonos otra vez a qué es la respiración. Vamos a hablar un poquito más profundo acerca de la respiración, hermano. Esto es algo que ya he dicho, pero vale la alegría siempre recordarlo, porque si tú estás realmente interesado en lo que es tener un desarrollo espiritual, no solamente por que suena bonito, sino porque desde dentro se siente bien, se siente sincero, estás honesto, eres honesto con la vida de que quieres tener un desarrollo espiritual, pero no un desarrollo espiritual en donde estás satanizando el mundo físico, el mundo material. Ay, no, nada me va a hacer feliz, entonces odio el mundo físico, quiero irme a una cueva a meditar, quiero aislarme del mundo. Quizás tengas que pasar por ese proceso como lo pasé yo, que empecé a satanizar y a odiar el mundo físico. ¿Para qué viene a esta tierra? Nada en esta tierra es verdad, todo es una ilusión, nada me va a hacer feliz, más bien me pongo a meditar 20 horas al día. Hasta que me di cuenta, no, una espiritualidad saludable, podríamos decir, es que tú haces las paces con el mundo físico y haces tu parte, tu trabajo, tu labor. No me gusta decirlo trabajo, tu labor, tu servicio, tus responsabilidades en el mundo físico, pero al mismo tiempo eres consciente 90% del tiempo de tu espiritualidad, que es la respiración de Dios. Te das cuenta de que tú no eres el que actúa, tú no eres el hacedor es Dios, tu esencia divina, en cada persona, en cada molécula de este universo físico. Es esa esencia divina que se está manifestando, pero aún así tienes que cumplir tu labor, tus servicios, tus responsabilidades. Solamente que ahora eres consciente de que la esencia divina se está manifestando a través de ti. Si tú ya llegas a ese punto y quieres realmente llevar esto a un nivel, un siguiente nivel, profundizar en tu espiritualidad, no tienes que irte tan lejos. Solamente empieza a amar, a ser consciente del espíritu en tu cuerpo. Ese es un primer paso. Luego tienes que empezar a restablecer un patrón funcional, es decir, empezar a reducir la cantidad de respiraciones por minuto y recordar cómo respirabas cuando eras un bebé. Esto te va a poner en un
modo más parasimpático, que ese es el modo femenino del sistema nervioso central en donde tú te sientes más conectado. Hay una conexión, hay una apertura, una expansión de conciencia en ese estado. Tú no puedes estar en ese estado si estás respirando más de 6 veces por minuto, porque más de 6 veces por minuto te ancla completamente en el mundo físico. Completamente, es decir, olvidas lo espiritual. Pero volvamos a la parte de la semilla, hermano. No quiero que esto se vuelva solamente respiración. Ya sabes que esto es lo que me ha cambiado la vida. A mí es lo que sigo practicando todos los días. No voy a dejar de hacer esto hasta que me muera, weón, o hasta que este cuerpo trascienda este plano material. Pero es que me siento muy apasionado al decirte esto, hermano. Y por eso me encanta compartirlo. O sea, ¿yo qué voy a compartir? ¿Qué más puedo compartir? Comparto lo que más me ha ayudado a mí. No voy a compartir cosas que yo no he probado en mi vida. No tiene sentido decirte que hagas esto si yo no lo he hecho en mi vida. Esto es lo que yo he hecho. Entonces, volvemos al punto de la respiración, en donde se ve desde el punto hinduista o el punto yógico, que es el pranayama. ¿Qué es el pranayama? Técnicas de control de la energía vital, el prana, por medio de la regulación de la respiración. La respiración y el prana no son lo mismo. La respiración es el vehículo del prana. El oxígeno no es lo mismo que el prana. En el oxígeno va el prana, así como en el semen va el prana, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a honrar tu respiración, estás honrando el prana, el fluido del prana en tu cuerpo. El alma va a permanecer dormida mientras este fluido o este movimiento del prana en tu cuerpo se mantenga inconsciente, hermano. Entonces, cuando tú haces consciente ese proceso de inhalar y exhalar, sentir la fricción del aire que entra y sale por tu nariz, simplemente sentirla, ese es el primer paso, ser consciente de ese proceso, hacerlo consciente, porque sí, la respiración está pasando de manera subconsciente, tú no tienes que pensar en respirar, tú no haces la respiración simplemente sucede, el cuerpo la hace por ti, pero cuando tú empiezas a traer conciencia a ese proceso, empiezas a ser consciente del proceso del prana en tu cuerpo, y ahí empiezas a despertar del sueño de que solamente eres un cuerpo, una personalidad, un nombre, una mente, ¿cierto? Una entidad psicológica moviéndose en un universo indiferente. Pero luego de ahí, si tú no tienes prana, ¿cómo puedes empezar a honrar de verdad este proceso metafísico, divino? ¿Cómo lo puedes honrar si te estás drenando a cada momento? Y ahí entra la preservación de la semilla, que principalmente se ve como soltar completamente cualquier tipo de eyaculación simplemente por placer inmediato, simplemente por escapismo emocional, simplemente por adicción. La eyaculación y el placer no son cosas malas, hermano, tienes que recordarlo. Esto no se trata de satanizar o reprimir el placer o la eyaculación. Pero lo que estamos aquí hablando es el exceso de eyaculación. El exceso de eyaculación normalmente por una adicción, un hábito, una maña, ya no puedes parar. Esto es lo que tienes que abstenerte de. Cuando tú dejas de perder tu semen simplemente por la masturbación al no por ver a otras personas teniendo sexo y preservas esa semilla dentro, lo que estás haciendo es parar el drenaje del prana, porque el semen es prana denso. Cuando tú dejas de botar esa energía hacia afuera, ¿qué empieza a pasar? Que la energía se queda primeramente dentro y luego empieza a subir. Entonces ahora tu respiración es mucho más poderosa, porque la respiración, el pranayama, es control del prana, de la energía vital, por medio de la regulación de la respiración. Pero tú no puedes controlar la energía vital si tú no tienes energía vital, estás constantemente drenado. O sea, no es que no tengas energía vital, obviamente siempre vas a tener, porque si no tuvieras energía vital no estarías vivo, este cuerpo no estaría vivo, sería un saco de huesos ahí, sin conciencia y sin vida, sin esencia. Obviamente siempre vas a tener digamos que unos recursos de energía vital, pero constantemente lo estamos perdiendo, no solamente por la pornografía, hermano, y la eyaculación, la masturbación, estamos perdiéndola por malas combinaciones de comida, comer en exceso, constantes distracciones en el celular, constante entretenimiento falso y vacío, constante buscando validación de mujeres y de relaciones sociales. Todo esto nos hace perder prana. Pero es que muchas veces también todo lo que es el desarrollo espiritual te hace mucho más silencioso. No porque no quieras hablar con las personas, sino porque ahora entiendes que cada palabra que tú emites es una pérdida de energía. Entonces muchas veces te das cuenta de que hablas es simplemente por llenar un vacío. Entonces empiezas a mantener más el silencio,
a guardar más silencio, porque eso significa guardar más tu energía, preservar tu energía dentro. Obviamente cuando necesites hablar va a ser muy diferente a cuando simplemente tienes que hablar. No puedes estar con alguien simplemente necesitando estar hablando ahí como para llenar el vacío. Entonces cuando tú dejas de, o ¿cómo se dice? Sí, dejas de hacer todos estos drenajes de energía vital, especialmente el PMO, tú empiezas a tener más prana cada vez, cada día empiezas a llenarte de prana y la respiración va a ayudarte a liberar un montón de obstrucciones mentales, energéticas dentro de tu cuerpo, porque todos tenemos, o sea, no tenemos, este cuerpo es como una completa arquitectura energética. Y muchas veces los canales por donde fluye esta energía están obstruidos. Y esa obstrucción no es lo que no nos permite conectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra divinidad innata, con Dios. Pero a medida que tú empiezas a desobstruir el canal, este vehículo físico, el templo divino en el cual habitas, vas a sentir que la energía empieza a fluir más, lo que se va a traducir a una conexión mucho más tangible para ti personalmente con lo divino. Entonces, el prana que empiezas a preservar y empiezas a preservar y a preservar, va a ayudarte a desobstruir los canales energéticos, lo cual te va a llevar a una conexión mucho más profunda con tu espíritu. En pocas palabras, vas a desarrollarte espiritualmente. Entonces, ¿qué significa también que esta energía empiece a fluir en tu cuerpo? Que los malos hábitos, las adicciones, las mañas, todas estas cosas que te mantienen en una baja vibración o en una lenta vibración, de una frecuencia lenta de vibración, ya no resuenan contigo. Entonces, esa energía que usabas para estos malos hábitos ahora se va a usar para las cosas más elevadas, las cosas más sublimes. Inevitablemente te vas a volver una persona que es más consciente de su naturaleza espiritual. Tú no tienes que ser más espiritual, hermano. No tienes que ser más espiritual. Tú ya eres espiritual. ¿Por qué? Porque eres un ser que respira. Una persona espiritual es una persona que respira. Todos somos seres respiratorios. Entonces, de cierta manera, nuestra esencia es ser espirituales. Porque somos seres que respiran. ¿Recuerdas el origen de la palabra espiritualidad? Espiritual, respira, respirar, espíritus. Tú no tienes que ser más espiritual. Es imposible. Es como decirle a un perro que sea más perro. No, el perro ya es. O un árbol que sea más árbol. No, ya es. El humano no tiene que ser más espiritual. Lo único que tiene que hacer el humano es romper las identificaciones que tiene con sus falsas identidades. Para recordar que siempre ha sido espiritual. Y empezar a expandir la capacidad del espíritu que habite su cuerpo y su mente. Entonces, de cierto modo, lo único que tú estás haciendo en el momento de querer desarrollarte espiritualmente es simplemente permitir que el espíritu habite más dentro de ti. Porque todas esas obstrucciones, ya sea por la comida, por la toxicidad de la comida que comemos, valga la redundancia, por las distracciones, por este drenaje constante del prana, por la identidad, por las falsas identidades o identificaciones con la mente y el cuerpo y el ego. Esto hace que el espíritu como que no pueda estar dentro de tu cuerpo 100%. Obviamente no es que lo llegues a hacer 100%, pero cada vez un porcentaje cada vez más. Entonces es inevitable que tú empieces a sentir ganas de amar a Dios, amar, tener devoción, humildad acerca de esta esencia divina, la fuente suprema. Empiezas a tener más devoción, empiezas a olvidarte un poco a ti mismo, ¿cierto? Como yo empiezo a olvidar un poco al Diego, pero sigo utilizando el Diego, porque ahora me doy cuenta de que es Dios manifestándose a través de este Diego. Pero todo empieza primero con la respiración y luego con cortar estos drenajes del prana, especialmente el PMO, porque el prana va a empezar a sublimarse, va a empezar a subir. Tu conciencia, la forma como ves el mundo y te ves a ti mismo va a empezar a cambiar, hermano. Es inevitable. Entonces puedes seguir haciendo las cosas que son parte de tu mundo físico, las responsabilidades, sacar a tu mascota, tener tus hijos, cuidar a tus hijos, ir a la oficina, tu labor, lo que sea, todas estas cosas mundanas van a seguir estando ahí, pero ahora tu percepción es completamente diferente porque cada día eres más consciente de tu espiritualidad.
es decir, de la respiración. La respiración sigue estando ahí y va a seguir estando ahí, hermano. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de ese proceso, empezar a honrarlo, empezar a tener devoción, amor por ese proceso. Entonces, cuando tú quieres desarrollarte espiritualmente, tienes que primeramente poner de prioridad tu respiración. Porque otra vez, la espiritualidad es el arte del respirar, el arte del vivir. La respiración es la base de tu vida física y la base de tu salud. Entonces, poner de prioridad la respiración es poner de prioridad todas estas cosas. Un consejo que te doy, bueno, no un consejo, sino sí, un dato curioso que puedes aplicar. Cuando tú llegues a cualquier lado, a cualquier habitación, a cualquier reunión en donde vayan a haber más personas y tú quieres mantenerte conectado a lo espiritual y no perderte, porque es fácil perderse uno cuando uno empieza a relacionarse con otras personas, uno empieza a perderse en las opiniones y empieza a perderse o distraerse en otras cosas que no son importantes. Es decir, tú puedes relacionarte con las personas pero aún así manteniendo tu conciencia en la respiración, que requiere práctica. Obviamente esto no va a pasar de un día para otro. Requiere práctica, darte cuenta, uy, no, durante casi todo el día ni siquiera fui consciente de la respiración. Tengo que ser más consciente. Y empiezas a ser consciente cada vez más tiempo. Pero antes de entrar a cualquier habitación, hermano, ¿cierto? Tú dices que, no sé, vas a ir a un evento de 100 personas o vas a ir a una reunión familiar en donde hay un cumpleaños de alguien y van a partir el pastel. Antes de llegar ahí, ¿qué haces? Antes de entrar, literalmente, antes de pasar la puerta o el umbral que lleva a esa habitación, tienes que inhalar, hacer consciente ese aire que entra. Y abres la puerta y en ese momento mantienes la exhalación lo más larga posible. Ojalá, si no tienes que saludar a alguien, lo puedes hacer antes, mejor antes de hablar con nadie, ¿cierto? Con alguien. Inhalas y exhalas completamente, exhalas lo más posible que puedas hasta que quedes sin aire. Y luego ahí sí entras y vuelves a inhalar. O sea, entras como reteniendo con los pulmones vacíos. Entras a la habitación sin aire. Y cuando alguien te diga, hola Diego, ¿cómo estás? Entonces inhalas y le dices, bien, ¿cómo vas tú? ¿Qué pasa ahí? Tú primeramente has calmado tu sistema nervioso y tus ondas cerebrales, toda tu aura, ha entrado en un estado muy diferente al que tiene la mayoría de las personas. Esto no lo vas a hacer porque quieres que las personas vean que eres muy espiritual. No es desde el ego, simplemente por cuidar tu energía, ¿cierto? Entonces, inhalas, exhalas completamente, entras a la habitación, alguien te saluda, inhalas y hablas, y eso te va a mantener el aura protegida. Y luego de ahí va a ser muy difícil olvidar la respiración. En otras palabras, la espiritualidad, digamos para mí, en este momento en donde me encuentro, la espiritualidad real es cumplir tus responsabilidades físicas, materiales en este mundo, sin olvidar tu respiración. En cada cosa que hagas, sé consciente de la respiración. Sé consciente del aire que entra. Ese es Dios entrando y saliendo contigo. Así vas a empezar a profundizar tu desarrollo espiritual. Obviamente otra cosa que puedes hacer es dedicar un tiempo fijo, 1 hora, 30 minutos, a la práctica del sadhana, a la disciplina espiritual, que puede ser simplemente sentarte y observar la respiración, meditar en tu respiración, quedarte ahí y hacer el movimiento de la energía por la columna, por el frente y por atrás, ¿cierto? Moviendo la respiración, respirando en los chakras, etc. Hay muchas cosas que puedes hacer. Pero lo más importante es que después de esa práctica tú lleves la práctica de ese movimiento de la energía o ser consciente de la respiración a cada aspecto de tu día. Mientras estás en el baño, mientras estás caminando, mientras estás comiendo, mientras estás en una reunión, mientras lo que sea. Siendo consciente de la respiración es lo que te va a llevar a un desarrollo espiritual integral, hermano, sin perder de vista tus responsabilidades mundanas. Entonces mira este video aquí porque también hablo un poquito más acerca de la respiración. Mucha paz y fuerza en tu camino y nos veremos en el próximo.